más, viejito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Tome asiento. Vamos a empezar. Ahí deje la guitarrita y empezamos. Muy buenas noches, qué gusto tenerles nuevamente aquí en este espacio de la revista Shimiek, donde conversamos las historias de la gente de Cotacachi, de Imbabura y estoy seguro también en pocos días del país entero. Buscamos con este espacio conversar sobre esas cosas que nos gustan, que nos apasionan, que nos importan, pero sobre todo darle valor a la gente de nuestro país, de nuestra provincia, de nuestro cantón, reconociendo que todas las historias son maravillosas, son hermosas por sí solas. Y agradecemos a la gente que apoya este espacio. Está con nosotros como auspiciante Ocesnos Delicatessen, que está aquí en Cotacachi, en la calle Pedro Moncayo y 10 de agosto. Ahí encuentran vinos, embutidos y un montón de cosas deliciosas que pueden disfrutar. Azarpay Lana y Cuero, artículos de lana y cuero de alta calidad con diseños exclusivos para todo el país. El almacén está ubicado en la calle 10 de agosto, pero también pueden verlo a través de las redes sociales de Instagram, Facebook, como Azarpay Lana y Cuero. También Nagu Frozen Yogur, el mejor helado de yogur de Cotacachi y creo yo de la provincia entera. Y obviamente M Graphic, con quien trabajamos esta escenografía. Los encuentran en Otavalo, trabajan medios y publicidad e impresiones de altísima calidad. Hoy con un amigo de la casa, un invitado especial, una persona que quiero, respeto y admiro mucho, el viejito Lenin Alvear. Viejito, como te conocemos, como siempre te hemos dicho, y es un gusto tenerte acá. La idea de invitar a Lenin este día es robarle un poquito de su tiempo y de toda esa experiencia, todo ese conocimiento, toda esa vivencia conseguida en Cotacachi a través de su investigación, una investigación profunda en comunidades sobre el tema de la música, los instrumentos, la ritualidad, en la zona urbana sobre nuestra historia musical y obviamente uno de los temas que en este tiempo ha sonado muchísimo también con respecto al trabajo de Lenin, el juego del trompo, que es parte también de sus investigaciones. Lenin, qué gusto tenerte aquí, gracias por venir, por aceptar la invitación y con guitarreada y todo va a ser hoy, como siempre. Gracias, Edison, qué gusto estar aquí. Como siempre has dicho, yo creo que soy alrededor de 35 años andando con la guitarra por las calles de este pueblo, por las calles de esta provincia. Donde hemos ido siempre nos ha acompañado la guitarra y también una bufanda, el canto y la amistad. Claro, sobre todo eso. Amigos no te faltan. Eso es lo bueno, que siempre han sobrado amigos para seguir desarrollando. Lo que yo hago es conversar con la gente, lo que yo aprendí de otra gente mayor a mí, es apegarme a la gente mayor especialmente, la que tiene cosas que contar. Y esas cosas es lo que yo aprendí y lo que hoy voy a hacer también. Claro. Como siempre decimos en broma y en serio, encontrarse con el Lenin es con tiempito, hay que estar dispuesto a tener una larga conversación. Así uno haya querido únicamente saludar, porque uno se queda encantado con las cosas que tienes por decir y sobre todo con esto, ¿no? Que vamos a arrancar por ahí, con esa experiencia tuya de adentrarte con la gente, con las comunidades, con el juego del trompo, con la historia de la música de Cotacachi. Y claro, yo creo que hay una pregunta de cajón y de entrada que es: ¿por qué y de dónde nace esta necesidad tuya de acercarte a la gente y conversar de esas cosas de antes que tienen una repercusión muy importante en el ahora y seguro en el futuro de nosotros aquí en Cotacachi y en la provincia? Bueno, todo esto comenzó desde la niñez, diría yo, a inicios de los años 80. Yo vengo de un hogar donde se desarrolla mucho la cultura, especialmente de la música. Mi padre, Leonardo Alvear, es luthier, siempre fue luthier, siempre estuve rodeado de quenas, de charangos, de zampoñas, de guayacos, de bombos, de tambores, y siempre llegaba a la casa gente de otros países, músicos, intelectuales, bohemios, y gente de aquí, de Cotacachi, que estaba desarrollando procesos políticos interesantes. Entonces yo siempre escuchaba las historias de estas personas y me quedaba oyendo y me parecían tan maravillosas las historias que contaban, que yo siempre las recreaba como una película, de que yo quisiera vivir esas historias, esas experiencias, ¿no? Entonces eso fue para mí fundamental.
Y eso es lo que yo quise siempre hacer, por eso es de que no he encontrado nunca una carrera que me enseñe a dedicarme a lo que hago, que es a conversar y a transmitir lo que escucho. Así comenzó todo. Claro, o sea, y esto último que dices, ¿no? Tú estudias ingeniería agroindustrial, si no estoy mal, pero te dedicas a fondo, bueno, también a tu profesión, pero esto es un ejercicio antropológico, más allá de todo, visto desde una visión académica, ¿no? Antropológico porque estás trabajando con la gente, con las historias de la gente, con la vida de la gente, con la ritualidad de la gente, como tú dices, apegado desde esa memoria de la infancia, ¿no? El escuchar tantas historias y el intentar vivirlas de alguna manera. Claro, yo nunca me he hecho mucho problema con mi profesión. Sí, estudié una profesión que no estuvo acorde a lo que estoy haciendo ahorita, pero yo siempre supe que iba a dedicarme a esto. O sea, yo siempre estuve seguro de esto y nunca tuve miedo de estudiar algo, de que me enseñen en la universidad académicamente lo que tengo que hacer, porque estuvo implícito en mí siempre saber lo que hay que hacer. Y para saber lo que hay que hacer tuve que acercarme, aparte de la gente adulta, tuve que acercarme a los niños y a los jóvenes, que es con ellos con quienes iniciamos pues desde hace 15, 18 años un proyecto interesante que es Warunzi, ¿no? Pero antes de esto también tuvimos un proceso interesante y valiosísimo con jóvenes de aquí, urbanos de Cotacachi, hicimos un proceso de despertar de la cultura con lírica clandestina. Entonces siempre fue el enfoque dual, ¿no? Uno con los adultos que nos cuentan las cosas y otro con los wambras, que es a los que hay que transmitirles esta memoria. Entonces siempre nuestro trabajo, creo que, repito, fue enfocado en hacer este puente entre los mayores y los menores. ¿Cuánto tiempo será de lírica clandestina? Lírica clandestina es del año 97, recuerdo, del año 97, más o menos podemos hablar de unos 25, 24 años. Claro, es tiempísimos. Para quien no conoce o recuerda ahora con esta conversación de lírica clandestina, es un colectivo de escritores, gente apasionada por la música, por el teatro, por la pintura, que aparece en el 97, bueno, desde mucho antes, y al que también formé parte en esos años y que tenía una intención clara, que era mover, desestructurar un poco la lógica de la cultura aquí en Cotacachi, generar conflicto también, no un conflicto en pelea, sino un conflicto en pensamiento, ¿no? Porque al final era atreverse a hacer cosas que en ese tiempo o en ese momento nadie estaba haciendo. Me acuerdo que hicimos el gran recital. Empezaba con una jornada de exposición de pintura, luego el festival de cantautores, luego la obra de teatro y una exposición amplia, ¿no? Poética, claro, y hacíamos recitales, ahí conocimos a algunos escritores. Entonces, eso es la lírica clandestina y así nace un poco ese momento. Pero tu pasión ha sido siempre el tema cultural, el tema artístico desde esta visión de la cultura como artes, pero también esta visión cultural más desde las raíces, ¿no? Más en relación a nuestro ser y a nuestra identidad. Sí, porque tuvimos también después, si te recuerdas, después de la Liga Clandestina, hubo un momento importante del movimiento Churo, o del movimiento Churu, en el que participó bastante gente de INTA, bastante gente de comunidades, y fue ese un espacio importante para poder tener interacción, especialmente con dos grupos, ¿no? Unas mamitas que bailaban, que danzaban en Santa Bárbara, y unos taitas y unas mamitas que tenían este grupo de Runa Hatari, y con ellos comenzamos a entrar en otra lógica de organizar las cosas. Y claro, con la gente de INTA, con la gente que venía haciendo, que quería hacer cosas, nosotros dijimos, bueno, sigamos armando, sigamos organizando no eventos. Entonces nosotros salimos de la concepción de hacer la cultura a través de eventos, salimos a cogerle a la cultura ahí, en el propio espacio donde la gente está bailando, donde la gente está cocinando, donde la gente está conversando. Entonces eso nos dio a nosotros una nueva apreciación metodológica, inclusive, de cómo hay que enfrentarse a este tema maravilloso que es el patrimonio
y la cultura. Entre la historia del trabajo en la cultura de Lenin, ya como gestor cultural, como investigador, también hay una faceta como escritor, y me voy a meter ahí ahorita para luego adentrarnos en los otros temas que ya un poco nos ha conversado. Lenin, ¿qué es? 2005, cuando ganas una mención de honor en el premio Pablo Palacios, un premio nacional convocado por Diario El Hoy, si no me equivoco. La Hora. La Hora, claro, La Hora, con un cuento que se llama Collar de Tuzas. Yo tengo por ahí el libro todavía. Y esa faceta de escritor también fuerte y de lector también en tu vida, ¿no? Sí, comencé leyendo. Bueno, papá era muy aficionado a los libros, tenía bastante literatura roja especialmente, pero entre esa literatura roja también había cosas valiosas de como García Márquez, había de Truman Capote, había cosas así valiosas, entonces yo comencé a consumir esos libros en la niñez y saltar de haber leído ya en la adolescencia con los primeros poemas, con los primeros acrósticos, y pasó algo que siempre sigue pasando, y es que cuando organizamos Lírica Clandestina en los 90, habían jóvenes como tú que estuviste ahí, que estaban con la intención de escribir, y como no había escritores que nos enseñen a escribir, entonces lo que nos tocó hacer es lo que seguimos haciendo, hacer nuestras veces de escritores para seguir estimulando la acción de escribir. Entonces eso a mí me estimuló para seguir escribiendo. O sea, te volviste un narrador oral de esa memoria colectiva, histórica, aprendiendo un poco de estas mamas, y traes eso, ese aprendizaje para acá y en esa búsqueda. Tú decías que hace unos 15 años más o menos nace el proyecto Warunzi, y ese proyecto arroja al día de hoy grandes músicos, grandes muchachos con una capacidad enorme para escuchar, una capacidad enorme para entender, para aprender y para proyectarse desde esos aprendizajes de los taitas y de las mamas, ¿no? Es importante, por ejemplo, ahí reconocer, hay un grupo que ha tomado mucha fuerza, que son los Umazapas, por ejemplo, que nace de este proceso. Los Wambras, el Jesús, el Guagua y muchos otros más, Félix, entre otros, nacen de este proceso. ¿Por qué empiezas reconocer la memoria de los taitas, de los viejos y de los guaguas, de las comunidades, perdón, y te lanzas a los guaguas, a trabajar allá? Mira, haber estado en Putumayo trabajando 4 años con ancianos, enseñándoles a leer y a escribir. De alguna manera nosotros éramos los analfabetos que no sabíamos vuelta a contar las historias. Nos enseñaron eso, y cuando yo volví a Cotacachi, yo me había planteado y le había dicho a mi compañera de ese entonces, ¿no? Le había dicho a Julita Gómez, quiero que me acompañes a cumplir un sueño que tengo. Y me dice, ¿cuál es? Le digo, quiero que vayamos desde aquí, desde tu casa, caminando en una peregrinación hasta la comunidad del Punje, a visitar al taita Félix Cuxcahua. Entonces fuimos y caminamos, sin saber dónde vivía, nunca habíamos llegado. Y llegamos ahí y estábamos en ese lugar mágico, ¿no?, donde vivió este taita Félix, cuidando esa tola sagrada, y ahí fue el encuentro. Ahí fue el encuentro con este abuelo que de alguna manera nos estaba diciendo que hay que seguir, pero hay que seguir con los guaguas, hay que seguir con los wambras, hay que seguir trabajando. Después de eso, al otro día, bajamos y comenzamos a convocar a los wambras que asomaban en la calle, ¿no? A los wambras así que asomaban. Entre ellos me acuerdo el guagua, ¿no? Luis Bonilla, Roberto Bonilla, jóvenes de Turuco. Vean, hagamos un grupito para tocar una musiquita antigua, un yumbito, una musiquita de abago. Entonces, claro, mientras los wambras se organizaban, yo también seguía aquí subiendo a las comunas a aprender a tocar el pingullo, a aprender a tocar la paya, a aprender a tocar el arpa, a aprender a tocar el shinjikara y estos instrumentos así, para alguna gente un poco extraños, pero que son nuestra identidad primigenia. Entonces, después de esa interiorización fuerte que tuvimos con estos custodios de este patrimonio musical de Cotacachi, estuvimos vuelta ya en forma para los niños, a los jóvenes, decirles, a ver, vamos a
vamos, hagamos payas, cortemos el carrizo, midamos, veamos esta medida, soplemos y vamos, pa. Y claro, los guaguas se encantaron, ¿no? Porque eran otras experiencias. Ellos habían estado acostumbrados a la música, a la música romántica andina, ¿no? Que esas medias baladitas, o a la música peruana, a la música boliviana, que es lo que pega, ¿no? O a los sanjuanitos de Otavalo, así que son tan interesantes, ¿no? Entonces yo siempre les decía, vamos desde adentro, donde están sus propios abuelos. Y así ellos aprendieron a estarles preguntando a los propios papás de ellos, a los abuelos de ellos. Y entrábamos en una espiral de aprendizaje bien fuerte, porque ellos mismos me decían, vea, dice, compañero, acá ha habido un taitico que ha sabido tocar el arpa. ¿Cómo se llama? Segundo Bonilla, vamos a verle. Entonces subíamos a verle, llevamos una camarita vieja. Entonces el taitico ahí, siéntese, papá, llevamos unos platanitos, alguna cosita y seguíamos tocando. Y él seguía contando, ¿no? Y ahí viene lo fuerte, porque en esas conversaciones asomaban ya los mitos, asomaban los códigos, asomaban los símbolos, asomaban la concepción de conectarse con las cosas sobrenaturales de la vida. Y eso fue lo que a mí me impactó siempre y lo que le impactó también a los hombres. Decían, miren, oíamos las grabaciones, ¿no? Miren, escuchen aquí lo que dice el taita, miren, vean lo que dice. Entonces ellos también llegaron a un punto de interiorización, inclusive antropológica, pues como tú dijiste, este proceso dialéctico de aprendizaje de las cosas. Y eso fue lo que yo siempre me di cuenta que les estimuló a los guaguas, escuchar las historias desde la boca de ellos, desde la experiencia de ellos, sus propias noticias de cómo hay que entender la música inclusive, ¿no? Porque de ahí ellos se dieron cuenta de que yo creo que todos estos guaguas de Huarunsi siempre llegan a la conclusión de que en la comunidad, en su familia, en su entorno, hay la respuesta para todo. Ahí está el aprendizaje. Así es. Claro, o sea, súper interesante. Y aparte es que es apasionante el sentarse a escuchar, ¿no? El sentarse, ¿qué es lo que hacíamos antes? ¿No? Escuchar a los abuelos, contar las historias, a la familia. Tengo esos recuerdos y creo que toda la gente debe tenerlos. En Cotacachi era frecuente que se vaya la luz, ¿no es cierto? Se iba la luz a cada rato y cuando se iba la luz, si estabas en la calle con los amigos, era conversar las historias de miedo por lo general entre los amigos. Y si estabas en la casa, las historias que mamita, que papito podía contar. Esa pasión creo que es la que renace en los wambras con los que has trabajado y esto que cuentas, ¿no? Que descubren que en su comunidad y en su familia mismo está el conocimiento, los aprendizajes y las respuestas para todo. Pero ahora esto no se convierte nada más en una cuestión de sacar la información, aprender a tocar música o recoger la ritualidad, sino también de empezar a practicarla, hacerla y vivirla. Porque si no, creo que no se entiende mucho lo que se toca, quizá. Por supuesto, eso siempre es un reto bien grande y bien difícil, porque mira, aquí en Cotacachi se han perdido grandes celebraciones, grandes ritualidades, pero singulares, que no vamos a encontrar en ninguna parte del mundo. Entonces siempre era el sueño, pues, de Huarunsi volverlas a recrear, y siempre las recreábamos, pero después de un tiempo vuelta venían los violines, las guitarras, los bandolines, y vuelta le bajaban a eso, ¿no? Entonces siempre era una boya esto de que siempre la modernidad estaba ganándole a esta ancestralidad, pues, ¿no? Pero nunca nos damos, hasta ahora no nos damos por vencidos. Y por ejemplo ahorita estamos trabajando con un grupo maravilloso de 35 niños en el Punje, para que sigan bailando como el Taita Félix. Ya saben bailar, ya están ahí, pero asimismo ya están los padres diciendo que ya quieren que toquen una guitarrita, un violín. Entonces nosotros ya sabemos de que eso es necesario, sí, es el derecho de ellos para ir tocando otros instrumentos. Pero siempre vemos con nostalgia de que cuando ya aprenden esta música más armonizada, siempre se va, ¿sí?, opacando un poquito la ritualidad. Pero no nos damos por vencidos, y yo creo que ese es nuestro camino, seguir compartiendo, ¿sí?, indicando a los guaguas cómo hay que cogerle la chichita del suelo para tomarle la boca, para enseñarles a tocar el pingullito, cuando baila el abaguito, que hay que saltar de chuyapata, que este paso se llama chaquillita, y
Y entonces eso es, Eddie, eso es lo complejo, pero también esa complejidad hace que nosotros sigamos comprometidos con eso. Claro, aquí a mí me nace una duda que quizás es la más compleja de todo, ¿no? Es ¿para qué eso? ¿Para qué el entendimiento de esa ritualidad? ¿Para qué el entendimiento de esa música? ¿Para qué el despertar el espíritu del Félix Kushkawa, de Taita Félix Kushkawa, e irradiarlo en tu vida y en la de la gente con la que estás trabajando? ¿Para qué vivir esa cosmovisión, esa filosofía, esa ancestralidad? Bueno, nosotros creemos de que esta misma filosofía, esta misma concepción, esta cosmogonía, esta teogonía inclusive, ¿no? Es necesaria que los guaguas, que los adolescentes, que los jóvenes vayan interiorizándola, porque a partir de esto va a ser la materia, ¿sí? La materia intelectual con la que ellos van a desarrollar su vida. No hay duda de que el Jesús es un ejemplo grande, ¿sí? El Jesús es ahora un gran músico, es un músico inclusive de proyección internacional, pero el Jesús tuvo este proceso de interiorización bien fuerte con las cosmogonías de Cotacachi. Y eso él nunca se olvida, y eso le permite a él seguir construyendo cosas, sí, hace cosas modernas, hace con otros artilugios, pero siempre están presentes, siempre están latiendo la memoria del Félix, la memoria de Mamá Virginia, la memoria de abuelos que no conocimos y que están presentes en sonidos así de instrumentos de barro. Entonces, ahí está una respuesta, ¿no?, que te digo. Si no tenemos la base conceptual de las cosas, posiblemente no sepamos a dónde vayamos a desembocar. ¿A dónde vamos? Es esta idea siempre de mirar el pasado, de dónde venimos, qué somos y cómo nos hemos ido construyendo para fortalecer el futuro. Nadie puede caminar hacia adelante sin ver atrás, dicen, ¿no es cierto? Ese es como que una máxima de la filosofía, en el sentido de que todos los aprendizajes que han quedado en el camino y que cuentan, en este caso los taitas, las mamas, y en nuestro caso también mestizos, los abuelos, las abuelas, sirve para vivir. Sirve para vivir y con esa lógica vivimos para servir también. Ese creo que es el planteamiento principal que nosotros siempre hemos llevado. Huarun sí está para servir. Y bueno, nosotros nunca hemos cobrado, nunca hemos dicho, bueno, la clase vale $2, vale $10. Es invaluable esto, ¿no? Porque a nosotros también nunca nos cobraron, pues, los taitas, ¿sí? Taita Félix, que está en la eternidad, ¿sí? Y tantas mamas, tantos taitas, nunca no nos pidieron nada. Entonces aprendimos como ellos, ¿no? Sí, a entregarnos, ¿sí? A darlo, y más que todo, bueno, solo estamos comunicando, ¿no? Estamos comunicando lo que ellos bien supieron aprender también, y creo que sigue el camino adelante. Lo bueno es que siempre tenemos generaciones nuevas de niños, de jóvenes que están dando. Con los niños es difícil porque los niños tienen otra concepción de la ritualidad. Sí, con los jóvenes puedes intelectualizar la ritualidad, después decir, vamos, bailamos y sentimos. Sí, pero con los guaguas es otro testimonio lúdico tienen los niños, no los guaguas. Y nos hemos aproximado a eso. Y estamos en ese proceso de entender cómo generar un proceso metodológico de este ritual lúdico. Es que, y por lo tanto, pienso de que no se acaba de aprender, y los retos que tenemos como Huarun sí son, bueno, yo siempre les digo a los guambras, les digo, miren, compañeros, esto es lo que tenemos que hacer, porque no nos van a servir 3 ni 4 vidas para terminar de hacer el trabajo. Entonces, con esa concepción estamos comprometidos, ¿no? De que por lo menos en esta chulla vida de ahora vamos a dejar haciendo alguito. Lo que más se avance. Ahora, esto es una vida de andariego, ¿no? Porque no es... El que se queda sentado no aprende, en este caso. Tú has recorrido las comunidades, has conocido gente en las comunidades, la gente que te traspasa ese conocimiento. Al final de cuentas, no sé si es compleja la pregunta, pero ¿qué puedes decir vos que te ha dejado estos años de andar conversando con la gente? Bueno, sin ser muy lírico, muy poético, ya siendo práctico y objetivo, lo que me deja, y me dejará, creo,
es simplemente la satisfacción de haber hecho bien este trabajo al que me comprometí siempre, que es seguir transmitiendo la memoria de los viejos a los guaguas y a los guambas. Ese ha sido nuestro trabajo y esa es así de sencillo, ¿no? Así de sencillo. Yo no le doy mucha bomba a decir que me ha dejado. Sí, lo único que hago es transmitir lo que estos abuelos saben. Porque es necesario, te digo que es necesario, porque ahí está la base del conocimiento. Pienso que eso es lo que hay que hacer, pienso que ese es el camino, pienso que todos deberíamos apuntar desde esta perspectiva a hacer eso. Y eso es lo que estoy convencido. Hace más o menos unos 7, 8 años grabamos un documental en la serie Documental Taki, que a propósito lo estamos transmitiendo todos los sábados a las 8 de la noche. Y el primero que hicimos fue esta experiencia de Lenin junto a Warunzi y algunos muchachos en ese tiempo, los que ahora son Umazapas. Y les recomiendo que se den un tiempito, vean en la página de Facebook de Shimiek, este documental donde un poco también van a entender el ahora de lo que estamos conversando con Lenin y ese antes, ¿no? Cómo iba empezando y fortaleciéndose este proceso. Esto con respecto a una investigación profunda en lo andino, o sea, si nos quedamos hablando solo de esto, nos eternizamos. Pero la experiencia de Lenin se ha ido también, no solamente en lo andino, sino él ha pensado en Cotacachi como un cuerpo enorme, ¿no? Y un cuerpo dividido en 4 mundos o 4 espacios, que es lo que me has dicho, ¿no es cierto? Ya nos volverás a contar eso. Y eso también ha incluido recuperar la memoria histórica y cotidiana y común de la música cotacacheña, de los grandes compositores urbanos, de lo que hoy conocemos como urbano, porque en ese tiempo todo Cotacachi, un territorio rural, podemos decir, ¿no es cierto? Y otras cosas más. Ahora entramos a estos grandes músicos cotacacheños, para luego pasar también a otra de las facetas históricas de nuestra gente, que es el juego del trompo. Pero entremos un poquito ahora a esta parte, ¿no? Tú alguna vez me decías, Cotacachi es 4 territorios o es 4 mundos, y este de aquí también cuenta una historia hermosa. ¿Cuáles son esos mundos y cómo entramos a este de acá de Cotacachi urbano que es ahora? Bueno, después de haber estado escucha tantas grabaciones, tantas conversas con la gente de comuna, gente rural y abuelos, inclusive de aquí de Cotacachi, del centro, que manejan de otra manera los conceptos, entendimos de que Cotacachi no es solamente 3 zonas, porque siempre nos pareció bastante absurdo ese término de 3 zonas, porque políticamente no tenía sentido, ¿no? Tenía sentido desde el punto de vista de la gente. ¿Y cuál fue la conclusión, la reflexión que sacamos? De que la mama de todos es Cerrito de Mama Cotacachi. El Cerro de Mama de Cotacachi es el centro de una cruz, de una chacana, en la cual, ¿sí?, tiene 4 lados en los cuales están evidenciados estas 4 zonas. Al norte, Imantag, ¿sí?, que es de color café, ¿sí?, por la virtuosidad de su tierra, ¿sí? Al sur tenemos de color verde Intag, ¿sí?, toda la floresta subtropical de Intag. Tenemos al este todo el valle de Cotacachi con sus comunas altas y bajas, donde se da bien el maicito, donde se da bien el frijol, y al oeste, lo que todo el mundo se ha olvidado siempre, ¿sí?, el santuario del páramo de Piñán. Si unes estos 4 puntos vas a obtener una chacana, una cruz. Todo Cotacachi está configurado, el cantón Cotacachi está configurado en torno a Rasu Mama, a nuestra madre mayor, que es Cerro Cotacachi, repito. Esta concepción que es tan elemental, mira, que es tan sencilla así de apreciarla, nunca la ponemos en práctica, nunca la apreciamos y comenzamos a decir otras cosas que a veces los políticos dicen. Y no, solamente hay que oírles a los viejos, ¿sí?, entender. Y todo el mundo, y todo lado tiene su color, ¿sí?, amarillo Piñán, ¿sí?, café, y así comienzan a salir los colores, y de los colores salen las fajas, y después, y esto no termina. O sea, todo en Cotacachi
Todo está configurado, desde la faja más sencilla, más humilde, hecho por un abuelo que tendrá por ahí unos 90 años descalzo en su telar. Desde esta concepción tan sencilla hasta la más alta teogonía, ¿sí? Está conectado todo. Hasta la música de los mestizos está conectado con todo el mundo antiguo. ¿Sí? Alguna vez me preguntaban sobre Aires de mi tierra, le decía, Aires de mi tierra es una canción maravillosa porque la letra hace referencia al mito fundamental más impresionante de Cotacachi, que es la hacienda que tiene Rasumama, ¿sí? Ella tiene una hacienda, ¿sí? Y ahí ella tiene escondido el oro. Esto contaba el Taita Félix Cuxcahua y puede contarlo cualquier mamita que vive en el cerro. Y eso cuenta la canción de Aires de mi tierra, dice: tesoro escondido en mi Cotacachi, que recoge el sol y devuelve a Dios con su inspiración hecha bendición. Esta bendición, la cruz, para el Ecuador. Desde Cotacachi sale la bendición para el Ecuador. Ese es Armando Hidrobo. Y Armando Hidrobo no como él, sino que Armando Hidrobo como un representante de todo un proceso de 300, 400 años de interiorización y de trabajo musical ininterrumpido. Entonces llegas esa canción es más o menos del 35, llegas a 1935 con una obra así profunda, ¿no? Sin hablar de que ya en el 42, segundo Luis Moreno, ya creó la obra sinfónica posiblemente más bonita del Ecuador, que es la Suite Ecuatoriana número 2. Entonces, como dice un yumbo de Carlos Urcesino Proaño, así es Cotacachi, ¿sí? Así. Todo se conecta con todo, todos nos conectamos con todo. Y no hay cosa que esté fuera de esta gran cruz que es Cotacachi. ¿Ya? Son esas cosas que apasionan, ¿no es cierto? Uno no puede dejar de mirar y de querer escuchar más a Lenin, porque es una comprensión profunda. Uno a veces mira desde la superficialidad las cosas y dice tierra de músicos y los grandes nombres, pero no nos damos cuenta de la profundidad que hay en esos grandes nombres, ¿no? Y esta conexión que tú dices, o sea, que la música mestiza no está para nada separada de toda una vivencia intercultural, desde antes que se mencione lo intercultural, ¿no? Que ya como una categoría académica inclusive. Pero este Cotacachi, con esta configuración, tiene grandes personajes en la historia de la música nacional también, ¿no? Y grandes, no solamente como músicos, sino como pensadores de la cultura, como pensadores del mundo y de la vida, ciertos filósofos también aquí, ¿no? Entonces, la música se convierte no en el arte por sí solo, o el ejercicio por sí solo, sino es la herramienta para trasladar toda esa filosofía y todo ese conocimiento y ese aprendizaje de la gente de Cotacachi. Por supuesto, así tú lo has dicho así de una forma muy clara, y eso es lo que han hecho aquí los músicos de este cantón. Quiere decir, por lo tanto, de que la música no es solamente la expresión del alma, que la música no es solamente... O sea, ya la música aquí en Cotacachi pasa a otro nivel, a otra categoría. Hay que redefinir el concepto de música aquí en Cotacachi. Prácticamente eso nos dicen, este proceso cultural que tiene 10.000 años. Tiene 10.000 años porque las concepciones, sí, más arraigadas vienen desde hace 10.000 años, desde antes que se construían las tolas, donde el Taita Félix saltaba y bailaba maravillosamente. Entonces eso no ha quedado relegado, no ha quedado botado. O sea, eso sigue vigente, ese pensamiento de hace 10.000 años sigue vigente, la gente sigue recreando. Uno cuando lee los libros de segundo Luis Moreno, que son más de 17 libros que hizo este hombre, que por favor, decía, por favor, que no seamos ignorantes, decía, a las autoridades les pido por favor, que nunca, ¿sí?, desprotejan a la gente campesina, que nunca prohíban los bailes, las danzas, las ritualidades, las celebraciones, ¿sí? Entendamos, comprendamos eso y no prohibamos, porque antiguamente, hace 100 años, hace 80 años, se prohibían en otros lugares. Pero aquí en Cotacachi, la figura del segundo Luis Moreno siempre fue esa, ¿no? La de estimular a que en Cotacachi, sí, el valor fundamental está en las comunas, está en la gente más antigua, pues, que son los quichos, los más antiguitos que los mestizos, que venimos de hace 200 años nomás. Porque ya españoles, colonia aquí ya ha desaparecido. Entonces, con los mestizos.
con este proceso mestizo de la banda que era una banda pobrecita, ¿no? De músicos pobres, músicos compositores que eran pobres, que aquí no han sido los grandes músicos hacendados o han venido así desde procesos elitistas de otras situaciones, sino que aquí se han desarrollado, eso le da más valor, pero pienso yo, porque aquí se ha desarrollado en torno, inclusive a la pobreza, ¿no? En torno a la pobreza se ha desarrollado todo este tema de la música, de la pobreza, del amor a la tierra, de que hay que luchar para hacer de este cantón mejor, siempre cantan en las canciones, ¿no? Los abuelos. Claro, y esa memoria recogida en las canciones un poco habla mucho de nuestra gente, ¿no? Habla mucho de gente querendona a la tierra, de gente querendona a la gente, de románticos, o sea, que es parte del ser artista también, ¿no? Se diga lo que se diga. Y eso, ¿vos le ves vigente todavía en nuestra gente aquí en Cotacachi o ha ido como perdiéndose, quizá, por utilizar esa palabra? Mira, aquí hay una cosa bien extraña que hemos encontrado. Es nuestra hipótesis. Y es que a partir de los años 90, Cotacachi tiene un quiebre brutal en el tema del aporte al mundo. Porque Cotacachi ya no es un referente internacional de composición. Entonces, algo pasó en los 90 y no se ha estudiado así técnicamente qué pasó, o sea, dónde fue este quiebre, por qué Cotacachi bajó. Cuando hacíamos lírica clandestina, ¿te acuerdas de los 90? Hacíamos obras de teatro y no había gente que hacía cultura, ya no había nada, ya estaba prácticamente bastante erosionado la dinámica de la juventud. Los jóvenes estaban bastante desilusionados. Entonces, no había, pero si hablas se recoge testimonios, se recoge libros, se recoge documentos en los cuales hay un referente que hasta antes de los años 90 para atrás, en Cotacachi había un proceso dinámico bien intenso. ¿Sabes qué? Hay una cosa bien interesante, que en Cotacachi siempre se desarrolló bastante el tema de la educación, por ejemplo. Hay un pedagogo que era, aparte de este célebre, pues, primer pedagogo del Ecuador, Luis Ulpiano de la Torre, y de su hermano Andrés Avelino de la Torre, que eran unos hombres geniales, ¿no? Habían generaciones que iban heredando esos puestos, esos trabajos pedagógicos. Y por ejemplo, en los años 40, 50, ya hay un señor que se llamaba Galo Chávez Granja, que él también despertó, comenzó a desarrollar trabajos pedagógicos bien importantes. Entonces sí demuestra Cotacachi que tuvo un interés fuerte por fortalecer su proceso educativo. Entonces eso te hace entender de que sí había otra manera de fortalecer, no solo la cultura, sino que todo, ¿no? El amor, y lo que decías, pues, del amor a la tierra. Decía, el amor a la tierra es a veces hasta, yo digo así de chiste, no vayan a tomar, es hasta patológico a veces. Porque Marquito Tulio Hidrobo, por ejemplo, un amor terrible a la tierra, ¿sí? Él escribía canciones. Marquito Tulio Hidrobo tiene un San Juanito maravilloso que se llama Tundas de Cuicocha. Él escribía, ¿sí? Segundo Luis Moreno tiene canciones a Cotacachi, Alberto Moreno tiene canciones a Cuicocha, ¿sí? Paquito Gómez, ¿no? Él fue también un compositor que no era estudiado, pero compuso canciones. Él compuso canciones a los barrios de Cotacachi, canciones a Cuicocha. Y así la gente de aquí ha ido, siempre demostró tener como musa principal, creo que a nuestra madre mayor, pues prácticamente, que es la Mama Cotacachi. Claro, o sea, y eso está notorio en todo eso. Así como para hacer un cortecito, una cancioncita de esas, pues de estas que mencionas, de ese amor a la tierra, o de estos grandes compositores cotacacheños, ¿no? Como para un paréntesis, vale la pena parar un ratito para oír. Esta conversación con Lenin no podía ser sin guitarrear.
Bueno, voy a cantar una canción que yo aprendí en la casa de los Gómez, de la familia Gómez, donde yo tuve mis profesores de historia, ¿no? Que era Paquito Gómez y Julita Gómez. Ellos me ayudaron mucho a entender cosas antiguas de aquí, de este Cotacachi, de este valle de aquí de Cotacachi, de este lado, del lado este, del lado del valle de Cotacachi. Y Paquito Gómez hizo en el año 55, cuando Cotacachi sufrió un terremoto fuerte. Paquito Gómez creó algunas canciones de amor a la tierra, entre otros compositores también que hicieron canciones por este drama telúrico en el que murió mucha gente, en el que se cayeron tantas viviendas. Y Paquito quiso alegrarle también a la familia y a Cotacachi, ha sido un pasacalle alegre, ¿no? Que se llama Por mis barrios. Bellos paisajes de mi tierrita, siempre bordados de aroma y sol. Nuestro Cuicocha, el Yanayacu, tienen sus aguas lindo sabor. Si todos cantan con amor a su terruño, también yo quiero dedicarle mi canción a sus paisajes, a su gente, sus costumbres, que en esta tierra todo es linda tradición. A Carapungo, el romántico ejido, con sus morenas lindas y sus artesanos. A San José, que fue el viejo Achambuela, de sus mujeres hermosas yo siempre fui querido. Mi Cotacachi es ideal, con sus mujeres sin igual, sus grandes hombres que le dan su dignidad. Vacas Galindo, Alzamora y otros más, son sus mujeres un primor, son ramillete de esplendor, y en cada pecho nace siempre una canción para cantarle esta mi tierra con amor, para cantarle esta mi tierra con amor. Bravo. Todo el set aplaude. Y en su pecho nace siempre una canción, dice ahí un versito de esto. Pero Cotacachi, en esa historia de la que hablaba Lenin, de profesores, de gente dedicada a la cultura, a la intelectualidad, a la filosofía, digo yo siempre, también había una vida cultural bien activa, ¿no? Los sainetes, las obras de teatro siempre para la gente, y con grandes exponentes. Ahí yo me imagino que los jóvenes conocerán muy poco. Yo igual, esto lo supe hace unos años atrás nomás. Filemón Proaño gana un premio internacional en esos años en Europa. Ganar un premio con la obra de Príncipe Cacha, si no estoy mal. Imagínense, un cotacacheño ganando concursos internacionales en Europa en esos años, no sé en qué año es esto. 1928. En el 28, con composiciones de un... ¿Qué es esto? Un musical, ¿no? Es una zarzuela. Es una zarzuela importante. Cuéntanos un poquito de esto también, porque hay grandes hombres, grandes mujeres en nuestra historia, ¿no? Sí, bueno, el maestro de Filemón Proaño fue profesor, fue pedagogo, fue más que todo dramaturgo. Y Filemón Proaño tenía unos proyectos fuertísimos. Escribió 7 zarzuelas, y de las cuales la que tú acabas de mencionar ganó hace 90 años, más de 90 años, ganó un premio internacional de música con el Príncipe Cacha. El Príncipe Cacha, que cuenta la historia de la resistencia de los caranquis y de los pueblos originarios de Quito contra los incas. Entonces mira que Filemón Proaño tenía aparte en su discurso cultural, en su discurso musical, tenía una posición política, inclusive una posición frente a la historia. Entonces Cotacachi se nutría desde, imagínate, hace 90 años. Ya tenía Cotacachi estas figuras que te hablaban de temas así trascendentales para la historia, y desde otras ópticas, ¿no? Desde otras concepciones así bien interesantes, bien singulares. Entonces, no solamente Filemón es el que hace estos dramas. Cotacachi, en Intag hasta ahora se hacen dramatizaciones con la gente del campo, con la gente de a pie, como dicen. Hasta ahora hacen los sainetes. En Quiroga, mira, Quiroga era una tierra maravillosa donde había unos dramaturgos lindísimos, entre ellos
Marco Tulio Rubio, sí, un hombre tan olvidado, un hombre tan intelectual, un pintor famoso, pero más que todo un hombre que amaban lo que pasa, alguna vez hablé con la señora Magdalenita Ceballos, y decía que todo lo que ellos hacían con amor, ¿no? Como dice la canción del Paquito, todo hacían con amor a su tierra para que la gente se divierta. Pues imagínate en los años 40, en los años 50, que no había, decían que había un foco que alumbraba un palillo de fósforo alumbraba más que el foco, decían. Entonces, la gente entregaba su conocimiento, su pasión y su energía a hacer estas cosas, ¿no? Y no se diga, en Cotacachi eran famosos los mismos dramas que hacían familias tan valiosas como los Ceballos, como la familia Moreno, del señor J. Eduardo Moreno, ¿no? Contaban que hacía unos dramas del famoso Genovevazo, que decían que llegaban a las 8 de la noche y acababa al otro día a las 4 de la mañana. Entonces así se configuraba este cantón, con gente que hacía cosas para la gente. Claro. Recogiendo esto de Quiroga también, ya años después, me imagino, Cristobalito Terán, que tenía ahí su personaje también, ¿no? Uy, don Cristóbal Terán es un hombre bien valioso para la historia, que siempre hay que recordarle, porque era tan polifacético que yo tuve la oportunidad cuando fui niño, en los años 80, aquí en Cotacachi había un grupo de música que se llamaba Aymasac, y este grupo era valioso porque tocaba con flautitas, era como una especie como de los corazas, ¿no? Entonces ellos tocaban música de Armando Hidrobo, del Marco Tulio, música de aquí de Cotacachi antigua, música nacional. Y entre esas, los músicos de Aymasac siempre terciaban con el grupo de Jack Tapura de Quiroga. Y imagínate, salía don Cristobalito, era un showman, y salía y saltaba y se tenía lista una marimba. Imagínate en Cotacachi una marimba. ¿Quién podía traer a Cotacachi una marimba? Solo don Cristobalito Terán, nadie más. Entonces él aprendió a tocar marimba. Imagínate un instrumento afro tan lejano para Cotacachi, andino, pues imagínate un instrumento traído del trópico. Entonces salía don Cristobalito y cogía ahí, y en medio de las tocadas hacía una cosa maravillosa, porque era un showman, decía ¡ay! Y todo el mundo así se asustaba porque él pegaba un grito en medio de la marimbeada, ¿no? Era un espectáculo. O sea, era un hombre súper creativo, un hombre valiosísimo. Y no se diga, era enfermero, era partero, era curandero, era un todo. Decían siempre cuando se le hizo el reconocimiento en la Ruta de la Música, don Cristobalito Terán se decía que era de Quiroga, era uno de los pulmones, sí, uno de los pulmones valiosos. ¿Ya? Esa es la historia de Cotacachi, de nuestra gente, y muchas otras cosas por contar. Siempre he tenido esta pasión por conversar con vos, porque uno se alimenta un montón y reconoce un montón de cosas que es valioso para inflar, yo digo el ego, pero no en este sentido malsano, sino en esta posibilidad de enamorarse nuevamente de nuestra gente y de lo que tenemos, de nuestra historia, y proyectarnos desde ahí. Y claro, tú mencionaste algo que es importante recordar, y que eso es parte de tu trabajo y que lo trasladaste en algún momento al municipio cuando estuviste a cargo del Museo de las Culturas, el hacer esta ruta de la música. ¿Por qué era importante hacer esto? O sea, ya haces la investigación, recoges música, la cantas en todo lado, pero había que dejar la huella también en Cotacachi, en el objeto, ¿no? En el objeto que es un mural, un reconocimiento. Mira, alguna vez que se hizo, justo cuando se inauguró la primera tanda, digamos, de la Ruta de la Música, justo en la imagen, en el mural de maestro Filemón Proaño, que está frente a Marquito Tulio Hidrobo, que es una cosa impresionante ese contraste. Ahí alguien dijo, no me acuerdo cuál, voy a hacer, tal vez fue Carmita Aro, dijo, la Ruta de la Música, sí, no se termina nunca, dijo. Y tiene razón. O sea, la Ruta de la Música no vas a acabar. Por más que acabes de poner a los 45 compositores de Cotacachi que entregaron obra maravillosa, no se termina, porque no es solamente el hecho físico de tenerle ahí
al compositor, sino que es el hecho de seguir cantando, de seguir preguntando a las familias, vea qué canción tenía su papá, vea, grabemos, hagamos un video, promocionemos en las redes, encantemos a los jóvenes, a los guaguas, les enseñemos estas canciones de Cotacachi tan bonitas, les enseñemos estas canciones de Cuicocha, les enseñemos estas canciones de los barrios. Vamos, hagamos resistencia al reggaetón, hagamos resistencia a cualquier otro ritmo, ¿sí? No por el mero hecho de contradecir, sino que por el hecho de que la gente también, ¿sí?, vaya teniendo en su repertorio, ¿sí?, más opciones para entenderle a este pueblo, porque si tú ya con cantar Aires de mi tierra ya algo aprendes de Cotacachi, pero si sigues cantando más canciones y si sigues recopilando las historias de estas gentes, vas a llegar yo creo que a un enamoramiento total, como nos pasó a nosotros, ¿no? Aquí, nosotros pensamos de que solamente íbamos a tener el trabajo con las mamitas y con los taitas arriba en las comunidades, arriba, sí, adentro, en la parte rural, pero no sucedió. Cuando bajamos al pueblo, como bajamos acá a la parte de la urbanidad, sí, nos encontramos con historias asombrosas, nos encontramos con mitos, de ahí nos encontramos con el trompo. Y así va juntándose todo, pero antes de irnos al trompo, yo creo que hay que rescatar una cosa. Los compositores cotacacheños y esta historia musical de Cotacachi, sobre todo en la parte urbana, o en Cotacachi en general, no se reduce a la historia de la composición académica, sino a esa composición vivencial, más humana, no necesariamente desde el estudio de la música, sino desde lo profundo del corazón. Y ahí, por ejemplo, Intac tiene una historia profunda también, y quizá los dos contemporáneos, no contemporáneos, o que todavía los podemos ver ahora, quiero decir con esto, es don Cotovito y don Pavón, por ejemplo, cantautores, poetas, músicos de a guitarra dura, ¿no es cierto? Y otros grandes en la historia de Intac, la banda de Peñerrera, banda en Cuellaje y así, ¿no es cierto? Intac también tiene su capacidad creativa enorme que ha irradiado igual, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que si ustedes se dan una vuelta por Apuela y ven los murales de la Ruta de la Música que están en la iglesia, ustedes ya van a poder entender cuál es la dimensión y el aporte significativo a este país, no solamente a Cotacachi, sino que a este país. Ahí hay figuras que han contribuido con canciones para alegrar cosas maravillosas, y desde líricas, desde textos así profundos. Por ejemplo, El Bandido. Ahí en Intac nos enteramos de que hay una bomba inteña, que la bomba inteña es inteña, que no es igualita a la bomba del Chota, que la gente afro de Intac en estos 200 años de vivir en Intac fue desarrollando su propia perspectiva, su propia musicalidad respecto a la bomba. Ellos tienen, por ejemplo, la cumbia inteña. La cumbia inteña no está registrada en los grandes libros, no está ni siquiera, digamos, representada como un ritmo nacional. Existe la bomba inteña. Tú vas a Intac y con la gente afro y tocas una bomba, dices, no es bomba, es cumbia inteña. Entonces mira cómo la gente de Intac se inventa otro ritmo. Claro. Otro ritmo. Y te decía, hay una canción, para poner un ejemplo, ¿no? Una canción que hizo un hombre que está en el mural de la Ruta de la Música y se llama El Bandido, sino que hubo un plagio, ¿no? Un plagio positivo, digo yo, porque si no lo hubieran plagiado, capaz que esa canción no sabía nadie. Pero hubo un plagio positivo y es de este maestro que está ahí, un gran compositor. Ese hombre hizo 100 canciones y nadie le reconoce. Y es el que dice, a mí me llaman bandido, bandido yo no lo soy. Y ese hombre es el que contaba las historias personales de él a través de la música. Y en esa canción él cuenta la historia de su vida. Esa canción, ¿no? Nace en Intac. Nace en Intac y se desarrolla en todo el país, mira. Y es una canción, yo digo que El Bandido ya es una canción del repertorio clásico de la música ecuatoriana. Claro. Y nació en Intac con este maestro Adolfo Palacios, compositor de 100 canciones, imagínate, en Intac.
Y claro, pues la gente poco lo reconoce, ¿no? Pero es interesante, cuando vas a INTA y te metes por ahí, te vas a Huaxí o te vas por adentro te metes de, qué sé yo, en Cristopamba, por ahí, y hablas con alguna gente y le preguntas de Luis Adolfo Palacios, ¿qué se acuerda de Luis Adolfo Palacios? Claro, puta macho para cantar. Y le dice, ¿qué se acuerda de él? Verá, dice, él llegaba a las, más o menos cuando había un matrimonio, un bautizo, él llegaba a las 7 de la mañana, perdón, 7 de la noche, llegaba a 7 de la noche y ponía a cantar canciones de él. Y seguía hasta el otro día, ya eran 5 de la mañana y seguía cantando las canciones de él. Y yo les digo, pero no se aburrían, no se cansaban. ¿Qué va? Dice, si eran lindas, si eran maravillas. Como imagínate, multiplica unas 7 horas de haber cantado El Bandido en diferentes versiones. Y en diferentes estados, me imagino. Claro. Y hay gente que todavía las canta, dice, por ejemplo, dice, mire, esta canción, ta, 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 y comienza a tararearte. Entonces, el trabajo de la Ruta de la Música no se acaba, mira. ¿Cuánto tenemos que seguir recopilando, seguir aprendiendo, seguir transcribiendo la música de INTA, ¿no? Claro. Y es larguísimo, es larguísimo. Quizá uno de los más reconocidos de INTA, que es la banda de Peña Herrera, ¿no? Que ese se ha internacionalizado, creo yo. Sí, alguna vez hablamos contigo y más bien tú me dijiste que se encontraban registros de la banda Peña Herrera en Alemania, por ejemplo. A mí me pareció tan maravilloso eso de que existe, por ejemplo, Inti Illimani tocó y cantó la banda de Peña Herrera, y Inti Illimani es un grupo que desarrolla la música en Italia, en Francia, en Alemania, en Holanda. Entonces, esta canción ha volado. Y la banda de Peña Herrera es una canción de Armando Hidrobo. Es una canción de Armando Hidrobo. Y claro, porque los maestros de la banda de Peña Herrera no son compositores, son músicos que vienen haciendo el trabajo más fuerte, que es sostener, imagínate, una banda por 100 años, desde 1915, sostener esa banda de Peña Herrera. Ahora digo, ¿por qué sostener? Porque estos músicos eran los famosos pulsetas, les decían pulsetas por el pulso, ¿no? O sea, les decían que eran los músicos fuertes. Entonces, ¿qué hacían los músicos fuertes? Imagínate de Peña Herrera a García Moreno. En esos años. Un día de camino, a pie, cargando los instrumentos del contrabajo, imagínate. Solo para ir a tocar unas 3, 4 horitas, ¿sí? Y una paguita por ahí. Entonces, esa era la banda de Peña Herrera. Así dice la gente antigua, así nos contaban los hijos de los que ahorita custodian la banda de Peña Herrera, ¿no? Así eran los pulsetas. Y claro, esa música, esa bomba, porque la banda de Peña Herrera es una bomba, es tan hermosa, tan intensa, de que se prende esa canción y no puedes dejar de gozar. ¿Y cómo es la mejor manera de gozar? La mejor manera de gozar es bailando. La banda de Peña Herrera, la canción y la banda maravillosas. Y de hecho la canción se ha hecho en un montón de versiones. De hecho hay una versión rock que la hace una banda quiteña que es Curare, ¿no? Ellos cantan la banda de Peña Herrera con distorsión y es lindísimo escuchar esa versificación de la música y de esta canción en especial. Reconocemos entonces ahí una historia enorme y muchas cosas por contar, y como hemos dicho, la música es la que narra la historia de Cotacachi en distintos momentos y en distintas etapas. Sus hombres y sus mujeres lo han hecho así. Los rituales de Cotacachi se trasladan a la música porque existen, porque están ahí, y uno de los rituales más bonitos quizá que tiene Cotacachi entre todos, ¿no? El Hatun Punya, que es quizá uno de los que sobrevive ahora en relación al andino, en lo urbano, es el trompo. Y te has metido también a estudiar, a investigar el trompo. Hace unos meses atrás nomás se hizo unos campeonatos, tuve la dicha también de ser parte de esos campeonatos. El trompo también tiene una cuestión súper importante en la identidad y en la emocionalidad y en la vida y en la muerte de la gente de Cotacachi. Bien dicho, Eddie, en la vida y en la muerte, aunque suene así dramático, ¿no? Porque el trompo es eso, el trompo es una ruptura. El trompo es una ruptura de la concepción de las cosas. Porque el trompo es un planteamiento de la gente de Cotacachi para ritualizar. O sea, no es ninguna cosa extraña decir de que el trompo es un ritual lúdico. Mire, el trompo en Cotacachi es una cosa sin precedente. Porque en Cotacachi se inventa
el desafío del trompo, no el trompo, el cable. Este sentido, este concepto de desafío de dos bandos. Es lo mismo que en Katumbunja, comunidades altas, comunidades bajas. Aquí, como era antes de que existan los dos equipos de ahora, era los del norte con los del sur, los de San Francisco con los de El Sagrario. Era el mismo concepto que se utilizó para diseñar este ritual lúdico que le denominamos del trompo. Y claro, que tiene que ver con la muerte y con la vida, ¿no? Porque la bola de cabe está en las cruces del mundo andino, claro, del pueblo quicho. Vos sabes que cuando se entierra a una persona que viene de comunidad quichua, se le entierra con una cruz con 3 bolas de cabe. Y esas 3 bolas de cabe, poéticamente, los niños entran y se roban, y con eso juegan y se dan la vuelta a la ciudad, la manzana, jugando con esas bolas de cabe. Parecería que las comunidades ponen de adrede esas bolas de cabe para que los niños saquen a pasear ¿a quién? A los espíritus. ¿Por qué se juega el trompo en noviembre? Porque noviembre es octubre y noviembre es el tiempo de los espíritus, cuando los espíritus salen del panteón y esperan que vengan a dejarles flores, comidita, almuercito y también juego, el trompo, esperan el trompo. O sea, los difuntos en Cotacachi esperan el trompo, porque el trompo, la bola, es la representación de las almitas, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. ¿Y qué hacen la gente que juega el trompo? Le sacan a pasear. ¿Qué dicen los mitos de las abuelitas? Están esperando que vengan a sacarles, a dar una vueltita. Entonces, mira, para poder entender el trompo solamente tienes que preguntarles a las abuelitas de arriba del cerro, de las comunidades, qué significan las bolitas y qué pasa en ese tiempo en el cementerio. Entonces, mira cómo Cotacachi ha sido capaz de... La gente de Cotacachi desde hace centurias ha podido diseñar hasta un juego que tenga que ver con la vida y con la muerte, y en la cual se agrade a los muertos y se disfrute los vivos. O sea, ¿dónde puedes encontrar un equilibrio más maravilloso que esto? En un desafío de trompo. En la vuelta al mundo, que se llamó en algún tiempo este desafío, ¿no? Sí, en los años 40 y 50 hubieron unas iniciativas tan interesantes en Cotacachi. Bueno, era el apogeo de la pedagogía, era el apogeo de la filosofía, el apogeo de la música, el apogeo de cosas bien interesantes, ¿no? En Cotacachi en los años 40 y 50. Y hubo un grupo de jóvenes cotacacheños que ahora ya han fallecido, que desarrollaron la famosa Vuelta al Mundo. Pero cuando hablábamos alguna vez con Jorgito Proño Almeida, ¿no? Un poco con las personas antiguitas que jugaban aquí, era esa concepción. ¿Por qué la vuelta al mundo? Dice, es que Cotacachi, ¿sí? Cotacachi da la vuelta al mundo, la vuelta al mundo. Entonces, siempre la gente de Cotacachi estaba pensando en Cotacachi y en lanzar, pues, ¿no? En lanzar el proyecto de Cotacachi al mundo. Yo creo que lo han logrado. Tanta creatividad, tanta emoción, tanta pasión y tanta ritualidad están ahí expresas aquí en Cotacachi. Por lo tanto, si alguien visita Cotacachi, o sea, tiene que quedarse un año mínimo. Si quiere conocer Cotacachi, tiene que quedarse un año. Yo creo que la gente que se quede un año va a, más allá de divertirse, va a comprender cosas valiosas de la vida, ¿no? Este juego del trompo es tan bonito porque reúne a un montón de cosas, ¿no? Toda esta simbología que tú dices, la alegría de la gente, las familias, pero yo veo una particularidad, no sé si antes, pero ahora, que es un juego de las periferias. Es un juego donde sus jugadores por lo general son de los barrios que están en los alrededores, quienes viven el trompo, ¿no? Porque obviamente en noviembre todas las familias
jugamos trompo, los amigos, los vecinos, pero quienes están todo el tiempo en el juego del trompo, en la vivencia del trompo, en los campeonatos del trompo, es esta periferia de la ciudad la que ha sostenido este ritual y este juego bonito del trompo. Ese es uno de las manifestaciones más interesantes que ahorita tiene Cotacachi respecto al trompo, y es que la gente de a pie, los talabarteros, los albañiles, los peones, la gente los campesinos, muchas comunidades, la gente que son el sostén y la base social de este pueblo, son los que son los custodios actualmente del trompo. Entonces eso hace entender de que cada vez esto, en vez de cerrarse, se va abriendo. Lo del trompo es bien interesante porque generalmente las cosas se van elitizando, pero aquí es al revés. El trompo convoca, el trompo se abre, el trompo invita, por ejemplo, a las comunidades. Desde hace 10 años, el trompo es una de las cosas, inclusive, que es de ejemplo de democracia, porque el trompo es una de las cosas más incluyentes que yo he encontrado. Porque en el trompo se van incluyendo las comunidades que siempre, tal vez estuvieron excluidas por alguna manera y no jugaban trompo antes. Pero ahora tienes a los mejores caveadores de Cotacachi, que son los comuneros de Pilchihuela, comuneros de Achambuela, comuneros de Piaba. Imagínate, en Piaba se arma la gente de Piaba, San Pedro, organiza su propio desafío de trompo anual. Entonces, ¿cómo uno puede expresarse del trompo cuando ve que esta manifestación le ha dado a este pueblo, le sigue dando solamente criterios de solidaridad, criterios para poder integrarse? Entonces el trompo, te das cuenta, no solamente se queda en el hecho de jugar dos bandos, sino que el trompo se traslada a un hecho social, a un hecho políticamente de interacción entre personas que tal vez no somos muy vinculadas, pero cuando jugamos trompo, ahí nos desafiamos, somos amigos y enemigos a la vez. Y lo bonito del juego del trompo es que no es los jugadores, sino es la familia entera que sale a jugar. Porque atrás del que va al cabe va la esposa, van los hijos, va la novia, van los vecinos, va el barrio entero. Y lo dijiste al inicio y lo repito ahora y lo retomo, la mayoría de las ritualidades de Cotacachi tienen que ver con tomarse la ciudad. Y con el trompo también te tomas la ciudad, te tomas la plaza, te tomas... O sea, es un acto de resistencia y de rebeldía brutales, porque es venir y decir esto me pertenece y apoderarte de la ciudad. Bueno, así es, pues. O sea, no existe ritual en Cotacachi que no sea tomado por la gente. Y eso es lo digno de la gente, ¿no? La gente. O sea, la gente se adueña y desplaza todo. Desplaza al Estado, desplaza a la élite, desplaza a todo el mundo. Se queda el pueblo hecho cargo de del lugar sagrado. Mírate, no hay que olvidar de que el parque es un lugar importante porque donde está la iglesia es una tola prehispánica del tipo Carangui, posiblemente del año 100, del año 200. Ahí construyeron esta iglesia. Entonces este espacio es siempre tomado. Pero en Cotacachi sucede algo interesante y valioso. Y es que no solamente se toman los runas, los quichos, sino que se toman también los michos, los mestizos. ¿Y con qué? Y con el trompo. Entonces va a haber una ciudad bien extraña que se llama Cotacachi, en la que veas que hasta los propios mestizos, ¿sí?, que son, como tú dijiste, de la periferia, los pobres, la gente, los artesanos, la gente de a pie, los que se toman esta ciudad en noviembre para ritualizar. Y no solamente para demostrar que se toman un día, sino que para hacer una ofrenda a los muertitos y a través de este desafío. Entonces sí, como te digo y vuelvo a repetir, entenderle a Cotacachi es crear nuevos conceptos para poder reflexionar.
no es una especie de chauvinismo, de amor extremo a la patria chica. Esta patología. Esta patología, bien lo dices. Sí, esta patología. Y vale, claro, una anécdota chiquita de esta patología. Alguna vez, cuando tú decías que trabajaba en el museo, venían algunas personas y yo cantaba la canción de Germancito Proaño, que toca la rumbabana, ¿no? Cotacachi, tierra mía, patria donde yo nací. Y les contaba a la gente, les decía, miren, este hombre, Germán Proaño, escribió esta canción de amor a Cotacachi porque estaba lejos. Y era un amor tan patológico a Cotacachi, que este hombre estaba tan lejos de su tierra, que escribió esta canción, Cotacachi, tierra mía, algún día volveré. ¿Y saben dónde vivía? ¿Dónde? En Ottawa. Mira a dónde llega el amor a la tierra. Algún día volveré, ya está lejísimo. Y volvió, y está enterrado aquí, y Germancito Proaño. Hemos hablado de esta historia de Cotacachi que no termina nunca y que empezamos con esto de lo andino, la ritualidad, la música, el Taita Félix Kuxkawa y cómo eso se conecta con lo urbano, sus compositores, sus músicos, con la zona de Inta, este ritual del trompo que también tiene que ver con todo esto y todo vuelve a cerrarse otra vez en la música. Y tú has sido parte también de ese rescatar y volverlo a poner en la boca de la gente y de las guitarras con esta posibilidad de motivar a la recreación del juego a través de la música. Y ahí el Cotovito con su canción, ahí Don Pavón con su canción, la que ustedes crearon con los Wambras también y que la cantan los Malditos, los Delfines, los Pipicos, los Tradición, Pilchibuela y todos los equipos. Ya me puedo olvidar de alguno, disculparán nomás, pero todos la cantan a voz viva, ¿no es cierto? Entonces recae todo vuelve a cerrarse en este círculo lindo de la música, del amor a la tierra, del corazón por Cotacachi, y que esto no es un programa pensado solamente para que se piense en Cotacachi, sino para compartir eso que tenemos para el mundo. Bueno, lo que se hizo el año pasado es, decíamos, ¿cómo va a ser posible que en Cotacachi no haya una canción para el trompo? Imposible. Bueno, si nuestros abuelos yo creo que estuvieron demasiado ocupados con cosas trascendentales, construyendo este pueblo. Yo creo eso. Y se olvidaron tal vez de hacer una canción al trompo. Pero nosotros hicimos una estrategia bien pensada y lo que hicimos, escogimos una canción de Armando Hidrobo, que es plagiada y que se llama Somos del grupo Cotacachimanta Wambrita, los que sabemos manejar la flauta Wambrita. ¿Qué pasa? Que en el año 45 Armandito Hidrobo hace esta canción como una recreación del grupo Cotacachi que él tenía. Y bueno, y de alguna manera alguien cogió esta canción y le puso otra letra, ¿no? Referente a Otavalo. Pero esta canción está testificada, es de Cotacachi, es de Armandito Hidrobo. Entonces nosotros dijimos, ¿qué cosa más digna? Le cambiemos de letra. Hagamos un ejercicio un ejercicio, no creo que sea de irrespeto a la memoria de la canción. Pero tomemos esa canción y le pongamos una letra para el trompo. Entonces cogimos y en un viaje que tuvimos creo que al Malchinguí, cerca de Cochasquí, ahí más o menos. Fuimos a Cochasquí, Malchinguí, con los mejores equipos del trompo de Cotacachi. Y ahí llevamos a los Wambras con los violines, con las guitarras, con las flautas, ¿no? Y cantábamos bien, haciendo balas a nuestros equipos cotacacheños, ¿no? Decíamos, somos del trompo, Cotacachimanta, Wambrita. Somos del trompo, Cotacachimanta, Wambrita. Los que sabemos manejar el cabe, Wambrita. Y había la segunda parte que decíamos, ¿y ahora qué le ponemos ese rato cantándonos? ¿Ahora qué nos inventamos? Cabeamos por arte, no por ganar pan. Cabeamos por arte, no por ganar pan. Una canción tan chiquita, imagínate que es de este porte. Y es tan poderosa que cuando regresamos de Malchinguí, Cochasquí, regresamos en el bus con los maestros, custodios del trompo, y les dijimos, y nos dicen, oiga, cánteme la del trompo, la que estaba cantando cuando estábamos jugando. ¿Cuál?
y comienzan a cantar, y ellos comienzan a inventarse otra letra y comienzan, somos malditos, Cotaca Chimanta, y otra vez, somos delfines, Cotaca Chimanta, güey, y por ahí había otro equipo que decía, somos media vida, Cotaca Chimanta, somos tradición, Cotaca Chimanta, somos maldita, vecindad carajo. Se vuelve la canción del trompo. Y se vuelve la canción del trompo, entonces hablamos con los guambras de Guarón, si le decimos al Jesús Bonilla, oigan compañeros, ¿cómo va a ser posible de que esta historia de esta canción del trompo no esté plasmada en un video, en una canción? Grabemos, vamos y grabamos. Y cogimos a uno de los comuneros, que es Albertito Quesada. Grabemos, porque queríamos la voz de un taita, ¿no? La voz de un taita. Le hicimos grabar, grabamos el audio en Turuco, donde Jesús Bonilla, y después fuimos poco a poco recogiendo fotos, imágenes que con Sebastián, mi hermano, con el César, mi hermano, hemos recogido durante casi 7 años de tradición del trompo. Entonces fuimos pegando las imágenes, hicimos este videoclip de esta canción y que tiene casi 500,000 visitas, ¿no? Medio millón de visitas, ay, qué gusto. Pero bueno, el gusto es de que es extraño de que fuera de Cotacachi el trompo fue desarrollando, o sea, la gente que no es de Cotacachi va valorando y dice, ¿qué es esa cosa tan interesante? La gente atrás de una bola, atrás de con un trompo, golpeándole, dándose la vuelta a la ciudad. Y bueno, y la gente de aquí, los 12 equipos de aquí de Cotacachi, le han bautizado como el himno del trompo, ¿no? Y para nosotros es maravilloso porque, mira, Eddie, no es solamente nuestra construcción como artistas, como músicos, como creadores de cosas, sino que es la propia gente, los propios jugadores del trompo, los propios caviadores, los que le fueron dando letra, los que le pusieron el nombre a la canción. Entonces, imagínate, para nosotros esto ha sido ya la gloria, o sea, ya ha sido como decir, llegar a las cosas más, realmente llegar a entender de que si no trabajas con la gente ahí donde está la gente haciendo, no vale para nada. O sea, fuera de eso, creo que ya nos enseñaron, la gente del trompo nos enseñó cómo hay que trabajar con la gente. Vengan a trabajar aquí, vengan, siéntense, caminen, tomen, jueguen, conversen, diviértanse. Así ha sido la manera de ir comprendiendo cómo hay que trabajar con ellos, ¿no? Ahí en esta conversación que hemos tenido con el Lenin está una de las razones más grandes por qué siempre decimos que la esperanza está en la gente y que el trabajo está con la gente y que es valiosísimo esto de contar las historias de la gente. Esas historias que parecen chiquitas pero que tienen detrás una importancia y una trascendencia enorme para las familias, para los barrios y para nuestra ciudad, para nuestro pueblo. Ahí está el corazón de Cotacachi, en lo que usted tiene para contar, en lo que tú tienes para contar, y no solamente de Cotacachi, de toda la provincia de Imbabura y del país. ¿Cuántas cosas nos falta por recoger? ¿Cuántas cosas nos faltan por contar? Y yo te agradezco, Lenin. Esta entrevista tranquilamente puede durar 10 días o más, pero yo me quedo con esto último que dices, ¿no? O sea, si no se trabaja con la gente, todo esto no sirve para nada, ¿no? Y eso es lo que vos haces y creo que es una de las cosas más grandes que va a quedar de aquí para unos 100 años, porque todo esto se agota, ¿no? Lo que hizo segundo Luis Moreno se olvidó durante un tiempo, tú lo has rescatado, lo has puesto nuevamente en el escenario y lo que estás haciendo vos ahora, en unos años más adelante, alguien más lo retomará y esto no va a morir nunca al final de cuentas, ¿no? Porque como tú decías, no se va a acabar nunca de escribir la historia. De eso se trata, de seguir caminando y de que los guaguas que siguen saliendo vayan realmente cogiendo la posta de esto, cogiendo la posta. Y hay un concepto bien bonito que hemos aprendido en las comunidades con las mamitas y se llama Chimbapuray. Chimbapuray es el nombre de una canción, pero Chimbapuray realmente es una filosofía, ¿no? Chimbapuray significa estar frente a frente, y cuando estamos frente a frente, sí, frente a frente, nos transmitimos nuestras emociones, nuestras vivencias, nuestros conocimientos, y eso hay que seguir dejando. Entonces, con este concepto de Chimbapuray, que hemos aprendido de las mamitas pobrecitas que viven ahí, ¿sí? Sencillitas, humildes en sus tulpas, con esto queremos, sí, a la gente, a los jóvenes, decirles de que crean en Cotacachi, vuelvan a
a comprender realmente cómo es que se construyó este cantón y hacia dónde debemos seguir construyendo. Así es importante lo que hemos conversado con Lenin hoy, con el corazón enorme que tiene Lenin, con este Chimbapura y frente a frente compartiendo, sintiendo lo que hemos hablado, y eso es lo que se ha trabajado durante muchos años y que lamentablemente en este tiempo se ha perdido. No tenemos ya un museo, no tenemos a nadie que desde la oficialidad ayude a fortalecer esta memoria. Pero bueno, los tiempos llegan, Lenin sigue trabajando y yo estoy seguro que seguirá compartiendo esa historia. Vale decir que Lenin comparte mucho de su trabajo en redes sociales y vos tienes 2 páginas de Facebook, la una del trompo y la otra es la Cotacachi Cantón Musical. ¿Cómo es? Tenemos una que es Guarunzi y la otra que es Cotacachi Cantón Musical. Y también la del trompo. También la del trompo, ¿sí? Desafío del trompo cotacacheño. Ahí están las 3 páginas donde ustedes pueden seguir un poco el trabajo de Lenin, pueden visitarlas, pueden compartir su contenido. Es importantísimo que lo hagan para que más gente se entere de todas estas cosas, pero sobre todo a Lenin le van a ver siempre caminando por Cotacachi, agarrado su guitarra, acompañado de jóvenes músicos o solito, y siempre va a ser lo más bonito sentarse un rato a conversar con él, toparse en la esquina, saludar con el Lenin. Y yo te agradezco un montón, vos sabes que te quiero un montón, no solamente por la amistad como tal, sino yo soy una también de las personas que nace de todo este proceso con el Lenin. El primer libro, uno de los primeros que leí, donde empieza mi vida de lector y de empezar a escribir, es con el Lenin, que me prestó El retrato de Dorian Gray, me acuerdo que ese libro. Pero ven, ahí está el corazón y cómo se siembra y cómo se cosecha de a poquito también. Vamos terminando, Lenin, y creo que hay que acabar con cancioncita, pues, ¿no? Como para despedirnos de la gente. Pero antes de eso, no sé si quieres decirles algo más en estas camaritas que están para que sigas contando la historia. Solamente decirles de que tenemos que volcar siempre nuestros ojos a nuestra gente, a nuestra tierra. Nunca pierdan la oportunidad de conversar con su papá, con su abuela, con su vecino, que tiene muchas cosas que decirles. Y ya no se metan tanto libro de filosofía, que la verdadera esencia del conocimiento está en la tulpa, está en el patio, está en el parque y está también en la tierra, en el asadón. Eso quiero decirles, de que así se aprenden las cosas, con la gente, porque Cotacachi así es. Cantemos entonces. Bueno, voy a cantar la canción que habíamos conversado del bandido, de La Bomba Inteña, de Luis Adolfo Palacios, El Bandido. A mí me llaman bandido, bandido yo no lo soy. A mí me llaman bandido, bandido yo no lo soy. Bandido yo sí lo soy, bandido yo sí lo soy. Cuando me dan ocasión, bandido yo sí lo soy, bandido yo sí lo soy. Cuando me dan ocasión, si soy bandido cuando me dan ocasión, si soy bandido cuando me dan ocasión. A mí me llaman sin nombre yo no lo soy. A mí me llaman sin nombre yo no lo soy. ¿Quién puede darle razón? ¿Quién puede darle razón? El cura de la parroquia. ¿Quién puede darle razón? ¿Quién puede darle razón? El cura de la parroquia, el cura de la parroquia, el cura de la parroquia. Con mucho cariño para toda la gente de Itag, para toda la gente de Cotacachi,
para toda la gente del mundo, el talento, pero más que eso, el cariño y la pasión de gente de que desde hace 10.000 años sigue compartiendo cosas para que este mundo sea más habitable, más digno, más feliz. Eso se expresa desde aquí, desde Cotacachi. Ojalá les haya gustado esta experiencia, el cariño desde esta tierra gigante para el mundo. Gracias, hasta siempre. ¿Quién puede darle razón? ¿Quién puede darle razón? El cura de la parroquia, el cura de la parroquia, el cura de la parroquia. Ese es el carajo. Muchas gracias. Buenas noches a todos, que descansen.